Informando en BTV Noticias, les comentamos que una persona fue condenada a través de un proceso abreviado a 2 años y medio de cárcel y luego 6 meses de prisión domiciliaria en el marco de la Operación Océano. Se trata de una condena por retribución o promesa de retribución a cambio de realizar actos sexuales sobre 2 víctimas. Además, se dispuso la imposibilidad de comunicarse con la víctima por cualquier medio, la reparación patrimonial de 12 salarios, la pérdida de la patria potestad y la imposibilidad de trabajar con menores de edad en el área de salud o educación. Con este caso son 11 los procesos abreviados que se realizaron en esta causa. Ha habido 12 sobrecimientos y 9 personas continúan en el juicio oral. La persona sobre la que se alcanzó el abreviado fue sobreseída del delito de suministro de estupefacientes a una víctima sobre el que se estaba siendo investigado. Bueno, tal como se había anunciado, finalmente va a haber 2 interpelaciones a nivel parlamentario, una al ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, la otra al ministro de Ganadería Alfredo Fratti, en el caso de Ortuño por el tema Arasatí, la iniciativa del Frente Amplio de descartar Arasatí e ir por la obra en Casupá, en el caso de Fratti por la compra de la estancia María Dolores y también por la situación de la exportación de ganado en pie. El senador Sebastián da Silva del Partido Nacional volvió a cuestionar la compra de María Dolores y criticó la postura del ministro. Yo creo que, tenemos que ver con 50 millones de dólares de qué forma podemos beneficiar a una industria lechera que todos los días tiene un golpe nuevo. Naturalmente, ayer cerró Lactalis, Claldi está con problemas, Calcar está con problemas, Alimentos Fraiventos está con problemas, donde no se podría continuar con o profundizar la cuenca lechera, en donde hay 2 plantas con remisión suficiente. Ese es el primer error estratégico, desarrollar la cuenca lechera donde ya hay tambero. Sería mucho mejor, o no tendría motivo para interpelar, si esta compra, estos 30 millones de dólares, se transformaran en 8, 9 mil hectáreas en zonas de Río Negro, voy a poner Rolón, Greco, cercanas a lugares donde hoy hace falta materia prima o leche para poder industrializarla. Y por su parte, el senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, defendió la compra de la estancia en Florida y cuestionó la interpelación al ministro Alfredo Fratti. Que el Instituto Nacional de Colonización va a empezar a nuevamente comprar tierras para que colonos o aspirantes a colonos, el Instituto Nacional de Colonización tiene una lista de espera muy grande para que muchos aspirantes a colonos puedan acceder a tierras, sobre todo para la lechería, en zonas muy importantes, en este caso en el departamento de Florida, que además es una compra que cumple con toda la legalidad correspondiente por la ley de colonización, que fue apoyada incluso por el intendente blanco de Florida, Enciso, por el diputado del Partido Nacional también de Florida, Álvarez Junter, que tiene siendo un importante apoyo de las gremiales, sobre todo los pequeños productores rurales y sobre todo las gremiales lecheras, tanto de San Ramón, de Florida, de San José. Creo que la propia gremial lechera nacional también apoya este tipo de iniciativas, así que no entendemos mucho por qué va a ser la interpelación, que es un instrumento que tiene el Parlamento Nacional para citar a los ministros en caso de que se le quiera indilgar la responsabilidad política ante un hecho, que en realidad fue un compromiso de campaña del presidente Yamandu Orsi, estuvo también planteado en el propio programa del Frente Amplio, y creo que es parte de una rica tradición del Uruguay que lamentablemente en el último periodo de gobierno se discontinuó o se dejó de hacer. Bueno, y seguimos con temas políticos porque Álvaro Delgado presentó su renuncia al Senado para dedicarse de lleno a la presidencia del directorio del Partido Nacional y dijo que era la mejor decisión. Fue un proceso que en realidad, no hay ningún tipo de restricciones en la Carta Orgánica. No, en ningún lado está establecido. Es más, todo yo lo había dicho previamente ante la convención de que mis compañeros me honraran como presidente del directorio. Otros también lo habían dicho, que iba a ser esa la circunstancia. Después, procesando, viendo cuál era el trabajo, en realidad es un trabajo realmente importante, de armar las 19 departamentales, de recorrer el país, de generar las convenciones, de tener el directorio como un centro político de decisión estratégica del partido. Escuchando a los compañeros con mucha humildad, me pareció que era la mejor decisión.
para estar, como dije el día que lo anuncié en el directorio, que fue creo que la primera sesión ordinaria del directorio, 150% en el Partido Nacional. Este es un partido que no solo tiene el rol de ser oposición al gobierno nacional, una oposición moderna con todo lo que eso significa, pararse firme en un gobierno que no tiene mucho rumbo, que no tiene ideas, que está carente de iniciativas, que tiene la marcha atrás en forma reiterada, pero también una oposición que implique mejorar algunas cosas o proponer otras, porque entendemos que el rol que tenemos no es simplemente criticar, sino también proponer. Pero la contracara de eso es un partido que es gobierno en 14 departamentos y que es gobierno en 97 municipios. Avanzamos con otros temas. Les comentamos que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, rechazó las pautas salariales del Poder Ejecutivo y convocó a un paro de 24 horas el próximo 12 de agosto en el marco del paro general del PIT-CNT, que también se llevará adelante ese día. La propuesta se rechaza en su totalidad porque es una propuesta muy concreta, que lo que establece básicamente es un convenio a 5 años, o sea, por todo el periodo del gobierno, donde no hay un solo componente de crecimiento del salario, no hay ninguna diferenciación para, de alguna manera, proteger los salarios más sumergidos, y ni siquiera está la seguridad de poder mantener el poder adquisitivo de los salarios durante el periodo de gobierno. Evidentemente esto es lo que ha generado una reacción por parte de todo el sector público, y en ese marco es que se ha definido que la movilización y el paro parcial convocado por el PIT-CNT para el 12 se transforme en un paro general de 24 horas para casi todos los gremios del sector público. Sí está previsto para el día miércoles una nueva instancia en el Consejo Superior de Negociación Colectiva. Bueno, veremos ahí a ver si se puede revertir algo, pero en principio no tenemos, digamos, ninguna señal de que ello pueda suceder. En este marco nosotros lo que habíamos planteado era una propuesta muy austera, digamos, que básicamente pretendíamos que se determinara que se va a proteger el poder de compra durante el periodo de gobierno y que los salarios iban a crecer al ritmo que creciera la economía. Equipos técnicos de varios organismos del Estado, encabezados por ANEP y MIDES, anunciaron que lograron la revinculación al sistema educativo de unos 2.000 menores aquí en el Uruguay. Durante 3 semanas de julio se los fue a buscar uno por uno. De esos 5.382, unos 2.246 retornaron a propuestas educativas y lo que anunciábamos hoy era este número, es decir, casi la mitad volvieron. El año pasado lo que se hizo fue se envió un mensaje diciendo que tenía que vincularse a una institución educativa. ¿Un mensaje de texto? De texto, en las vías que el BPS tiene para comunicarse con la familia. Este año pusimos a toda la institucionalidad que trabaja con infancia y adolescencia a irlos a buscar. Y creo que esto habla de que hay un sector de la población que por vulnerabilidad, información, situación de vida, un conjunto de cosas necesita un Estado que esté presente y creo que eso es el cambio. Cayani, ¿cómo se los convenció para que volvieran, retornaran? Bueno, muchas veces había un problema de acceso a las propuestas o que habían tenido un problema de cupo, es decir, y no tenía muy claro si podían ingresar en esta altura del año. Había necesidad de que hubiera un otro yendo a buscar, conversando. Tenemos un conjunto de gurises que aún así no retornan. Ahí las situaciones son realmente múltiples y todas muy embromadas para la vida de los gurises, desde no poder dejar la changa porque hay que parar la olla en casa, hasta situaciones de salud o de muerte del familiar que cuidaba. Bueno, muy bien. Momento de hacer una pausa. Una pausa.
Y ya viene el deporte aquí a BTV Ya viene Noticias. Fiorella Rodríguez y toda la información deportiva. Ya venimos. Seguimos informando en BTV Noticias, avanzamos con informaciones del panorama internacional. El congresista brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, aseguró que la detención de su padre fue arbitraria, sin juicio, y que si no se frena, Brasil se convertirá en la segunda Venezuela de América del Sur. Brazil is no longer a democracy. We only live under judicial dictatorship disguised as justice. So I speak today not just as his son, but as also an exiled congressman, the most voted in Brazil's history. To the free world, paying attention. Don't normalize this. Do not stay silent. To Argentina, consider activating Mercosur democratic clause. To the European Union, follow the US and sanction Alexandre de Moraes for human rights violations. This is not just about Brazil. It's about stopping a new Venezuela from rising in South America. We will fight until the end, whatever it takes. For freedom, for truth, for Brazil, we will win. Su pronunciación se da un día después de que la Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenara prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro por incumplir algunas de las restricciones cautelares que se le habían impuesto ante el riesgo de una fuga y en el marco del juicio en el que se lo acusa de haber organizado un golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva. El magistrado Alexandre de Moraes determinó esta medida. No puede recibir visitas en su residencia, con excepción de sus familiares. En la sentencia también se menciona las participaciones de Bolsonaro en manifestaciones con banderas de los Estados Unidos en apoyo a los aranceles que el presidente Donald Trump le impuso a Brasil.